Cuando pensamos en los inviernos medievales, imaginamos sufrimiento, suelos de piedra, salas llenas de humo, hombres envueltos en pieles porque nada más funcionaba. Creemos que monjes, soldados y artesanos que vivieron 800 años de frío preindustrial simplemente lo soportaron, que avivaban el fuego, se arropaban más y aceptaban que enero era miseria. Esa imagen es completamente falsa. Los reinos medievales no eran víctimas del frío. Combatían algo que hoy damos por solucionado, algo tan básico que perderlo significaba que la guarnición no podía empuñar armas, los monjes no podían trabajar los campos y la cuadrilla de la cosecha llegaba tan débil a febrero que no podía plantar en abril. No era el enemigo a las puertas, ni la peste, ni el pozo seco, era el frío mismo, y los reinos que sobrevivían a los peores inviernos no eran los que tenían más leña o las chimeneas más grandes, eran los que comprendían una regla física específica sobre a dónde va el calor. Una regla que hoy cuesta unos $3 aplicar y que tu sistema de calefacción central reemplazó sin jamás mejorarla. Hay algo específico que los ingenieros medievales entendían sobre el calor y que la industria moderna de la calefacción nunca ha necesitado enseñarte. No es el aislamiento como lo imaginas, no es el diseño de la chimenea. Es una decisión, documentada en piedra en decenas de estructuras medievales, aún en pie en Inglaterra y Francia, que separa a quienes se mantienen calientes de quienes se quedan fríos sin importar cuánto suban el termostato. Esa decisión está a 60 segundos. Los reinos medievales resolvieron el frío para siempre. Luego, una industria hizo que esa solución permanente fuera inconveniente, no errónea. Inconveniente. Según la encuesta de consumo energético residencial de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, publicada en 2020, el hogar estadounidense promedio gasta unos $600 cada año solo en calentar el espacio donde duerme. No en enfriarlo, ni en hacer funcionar electrodomésticos, solo en mantener el aire lo suficientemente cálido para descansar. $600 cada año, todo el tiempo que viva en esa casa. Los ingenieros medievales de la abadía de Rieux, un monasterio cisterciense fundado en 1132 en Yorkshire del Norte, documentado por English Heritage, no pagaban nada. Los monjes que vivían, trabajaban y rezaban allí durante inviernos ingleses que mataban al ganado, expuesto, resolvieron el mismo problema con la ubicación de la piedra y una sola sala diseñada con propósito. El calefactorio. Una sala, construida con masa, hecha para retener el calor como una sartén de hierro fundido, lo retiene mucho después de que la llama se apaga. La abadía permaneció más de 400 años. La física que usó nunca se actualizó. No puedes vender una suscripción a un muro de piedra de 900 años. Pero esto es lo que la industria de la calefacción moderna nunca necesitó explicarte. ¿Cómo funcionaba el calefactorio a nivel de física? Algo que puedes replicar esta noche. Porque una vez que entiendas ese mecanismo, la versión de $3 se vuelve obvia. Eso es exactamente lo que viene ahora. Esto no es una idea nueva. San Benito de Nurcia escribió la regla de San Benito en el año 516. Es el documento fundacional del monacato occidental, y aún existe completo. En él, ordenó que cada monasterio tuviera una sola sala calentada. No dormitorios calentados, ni salones, ni capillas. Una sala, el calefactorio, donde toda la comunidad se reunía para estar caliente. Esa instrucción no era espiritual, era ingeniería térmica. Concentrar el calor, minimizar el volumen a calentar, dejar que los muros almacenen lo que produce el fuego. Ese principio sobrevivió intacto en Europa durante 1000 años porque funcionaba en Yorkshire, en Baviera y en las montañas de Borgoña. En la abadía de Fountains, en Yorkshire del Norte, fundada en 1132, documentada por English Heritage y excavada en detalle por el arqueólogo Glyn Kopak en su publicación de 1993, Abbeys and Priories, de Batsford Press, los muros del calefactorio siguen en pie con más de 1 metro de grosor. Ese grosor no es decorativo, es una batería térmica. La piedra absorbe calor lentamente y lo libera lentamente. Un muro de 1 metro de grosor que se ha calentado seguirá liberando ese calor 8 horas después de que el fuego se haya apagado. Igual que un ladrillo de arcilla sacado de un horno caliente sigue tibio a la mañana siguiente. Tú has sentido esa misma sensación. Ya entiendes la física. L.F. Salzman, en su publicación fundamental de 1952, Building in England Down to 1940, de Oxford University Press, la referencia principal sobre construcción medieval inglesa, documenta que la gran cámara y la sala del señor se construían sistemáticamente más pequeñas que el gran salón, precisamente porque las habitaciones más pequeñas retienen el calor con mucho menos combustible. La sala señorial, en un castillo como Bodiam, construido en 1385 y documentado por English Heritage, normalmente no era más grande que un dormitorio moderno amplio. Eso no era pobreza.
era una decisión de ingeniería deliberada, tomada por personas cuyas vidas dependían de acertar. Y entonces, una industria hizo que el principio deliberado de la habitación pequeña fuera comercialmente inconveniente. No erróneo, inconveniente. La calefacción central de aire forzado se convirtió en la norma en la construcción residencial estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria construyó millones de casas idénticas con sistemas de ductos diseñados para calentar cada habitación simultáneamente, estuviera ocupada o no, como señala la Oficina de Tecnologías de la Construcción del Departamento de Energía en su informe de 2021. El hogar estadounidense promedio calienta aproximadamente 2.300 pies cuadrados de aire. La gran cámara medieval promedio tenía menos de 400 pies cuadrados. El espacio para dormir cerrado en un dormitorio monástico medieval era aún más pequeño. No puedes vender una caldera, un sistema de ductos, contratos de mantenimiento anual y un acuerdo de suministro de combustible para una habitación del tamaño de una cocina amplia. Pero sí puedes venderlo para una casa que calienta 3 dormitorios vacíos toda la noche mientras una persona duerme en un rincón de uno de ellos. El ciclo de facturación simplemente no tenía espacio para lo gratuito. En su apogeo, la Inglaterra medieval albergaba más de 5.000 establecimientos monásticos de distintos tamaños, documentados por el historiador David Knowles y R. Neville Hadcock en Medieval Religious Houses, England and Wales, publicado en 1971 por Longman. Y todos ellos calentaban a personas durante los inviernos ingleses sin ninguna factura de combustible, sin contrato de servicio, sin relación con un proveedor, sin acuerdo de mantenimiento alguno. El hogar estadounidense promedio, según la encuesta de consumo energético residencial de 2020 de la EIA, gasta más de $600 al año, solo en combustible para calefacción. Los monjes de la abadía de Fountains pagaban cero. La física que usaron no ha cambiado ni una variable desde 1132. Está disponible en cualquier habitación de tu casa en este momento. Y casi nadie la usa. Lo que entendían los ingenieros medievales y lo que estás a punto de construir por $3 comienza con un principio físico tan simple que parece imposible que sea cierto. Pero tiene 900 años de piedra firme que lo respaldan. Es más simple que cualquier cosa que la industria de la calefacción te venda hoy. No has visto toda tu vida sin conectar las piezas. Piensa en un saco de dormir. Has estado dentro de uno. En una noche fría, dentro del saco, estás caliente, no porque el saco genere calor, sino porque evita que tu propio calor se disperse en el aire que te rodea. Tu cuerpo produce el calor de una pequeña lámpara de lectura solo por estar vivo. El saco mantiene ese calor pegado a ti, en lugar de dejarlo subir al techo de la habitación. Ahora piensa en un coche estacionado bajo el sol invernal. El cristal deja pasar la luz. Los asientos la absorben. El pequeño espacio cerrado retiene el calor que los asientos liberan. Abre una ventana y ese calor desaparece en minutos. Ciérrala y vuelve. Los ingenieros medievales entendían ambas cosas. Llamaron al primer principio la cámara cerrada y lo combinaron con muros de gran masa para crear dormitorios y estancias que mantenían a la gente realmente caliente durante noches en que la temperatura exterior caía muy por debajo de cero, sin más fuente de calor que un solo fuego que ardía 2 horas al comenzar la tarde. La física es la misma que la del saco de dormir. La única diferencia es la escala de lo que calientas. La mayoría que intenta replicar la calefacción medieval se equivoca en un paso. Se centran en la fuente de calor, la vela, la piedra calentada en la estufa, el fuego. La fuente de calor no es la variable que determinaba quién sobrevivía. Un reino que solo se enfocaba en la fuente de calor se congelaba igual cuando ésta se apagaba a medianoche. Un reino que se enfocaba en dónde iba el calor y cómo evitar que escapara, sobrevivía hasta la mañana. Ese paso viene ahora, y es la razón por la que algunas habitaciones en un castillo medieval estaban cálidas y otras no, incluso estando en el mismo corredor con la misma chimenea encendida al fondo. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo sobre cada cifra. Necesitas 4 mantas de transporte, las que venden en ferreterías para proteger muebles durante una mudanza. Cuestan unos $5 cada una nuevas en tiendas como Harbor Freight, pero en bazares y tiendas de caridad las venden entre 50 centavos y $1. Presupuesta $3 en total por un juego de 4. Quizá ya las tengas, o algo equivalente. Necesitas 6 pinzas grandes de resorte, las que se usan para colgar cosas en un cordel o sujetar carpetas. $1 en cualquier bazar. Necesitas unos 3 metros de cordel o cuerda, suficientemente fuerte para sostener el peso de una manta, ya presente en la mayoría de hogares. Eso es realmente todo. Esto es lo que la mayoría se equivoca al intentar aplicar lo que entendían los ingenieros medievales. Intentan calentar la habitación. Todo castillo y guarnición que no logró mantener a sus soldados operativos en pleno invierno cometió el mismo error.
Los defensores se concentraban en producir calor en un espacio grande y dejarlo expandirse. Los espacios eran demasiado grandes. El calor se dispersaba. En las primeras horas de la madrugada, la temperatura del aire en la habitación había vuelto a caer casi a la del exterior. La guarnición del castillo de Kenilworth, asediada en 1266, en lo que el historiador David Carpenter llama uno de los asedios más largos de la historia medieval inglesa, en su libro de 2004, The Struggle for Mastery, The Penguin, resistió 9 meses. Eso incluyó un invierno con casi ningún reaprovisionamiento de combustible o comida. No sobrevivieron por tener grandes fogatas. El historiador Richard Morris, en su publicación de 1994, Cathedrals and Abbeys of England and Wales de Dent, documenta la estrategia medieval constante de consolidar personas en pequeños volúmenes calentados en lugar de intentar calentar grandes salones. Los defensores concentraban sus cuerpos en pequeños espacios aislados y usaban el calor de los demás, igual que un calefactorio usaba el calor acumulado de 20 monjes en una sala de piedra construida para retenerlo. La física no es una metáfora, es medible. Un cuerpo humano en reposo produce entre 70 y 80 vatios de calor, aproximadamente la potencia de la lámpara con la que leerás esta noche. En un espacio del tamaño de un armario grande, ese calor corporal solo elevará y mantendrá la temperatura interior a un nivel confortable para dormir, incluso sin fuego, sin vela, sin fuente externa, siempre que las paredes de ese pequeño espacio no conduzcan el calor hacia afuera rápidamente. Las mantas de transporte, hechas de fibras densas tejidas sobre una capa de relleno, son malas conductoras de calor. Resisten la salida del calor. Esa es la única propiedad que importa aquí. Así es como construyes el recinto. Extienda el cordel entre el cabecero y el pie de la cama, a unos 60 centímetros sobre el colchón. Átelo con firmeza a lo que tenga a mano, un poste, un gancho, la barra de la cortina o un soporte de pared. Esta será su estructura. Las camas cerradas medievales, documentadas en el manuscrito iluminado, las muy ricas horas del duque de Berry, creado entre 1412 y 1416 y conservado en el Museo Condé de Chantilly, Francia, usaban marcos de madera ensamblados por carpinteros. El cordel cumple la misma función estructural por una fracción del coste y en apenas 4 minutos. Extienda 2 mantas de mudanza a lo largo del cordel para que cuelguen por ambos lados de la cama, llegando hasta el colchón o un poco más abajo. Sujételas con pinzas cada 45 centímetros para evitar huecos en la parte superior. Un hueco arriba actúa como chimenea. El aire caliente escapa por ahí y el aislamiento fracasa. Coloque una tercera manta en el cabecero y engánchela a las laterales. Ponga la cuarta a los pies, dejando espacio suficiente para entrar y salir con comodidad. Una vez dentro, estire el brazo y presione la manta de los pies contra el colchón tras de sí. Habrá creado un volumen de aire de unos 180 centímetros de largo por 60 de ancho y 60 de alto. Es A, la escala de una aldea, la escala en la que las comunidades medievales operaban este sistema. El principio no requiere infraestructura alguna, sin facturas, sin sistema central, sin pedir permiso a nadie para estar caliente. Hay una condición donde esto funciona peor. Los ingenieros medievales también lo sabían, y su solución es lo último de este texto: la humedad muy alta. Cuando el aire dentro de un espacio para dormir cerrado contiene mucha humedad, por encima del 70% de humedad relativa, común en zonas costeras, sótanos y habitaciones mal ventiladas, esa humedad conduce el calor lejos del cuerpo más rápido que el aire seco. El aire húmedo no se comporta como el aire quieto y seco. Lleva el calor hacia afuera como un paño húmedo enfría una frente. El espacio cerrado funciona solo con el principio del aire quieto y seco como barrera. El aire húmedo socava esa barrera desde dentro. Los ingenieros medievales en monasterios costeros abordaron esto directamente. En la abadía de Tintern, en el estuario del Huy, en Gales, según registros de mantenimiento y evidencia física examinados arqueológicamente durante el siglo XX, se indica la colocación constante de materiales naturales secos en las áreas de descanso. Helechos secos, musgo seco y paja seca se colocaban en manojos bajo las superficies para dormir. Estos materiales absorben la humedad del aire igual que el arroz crudo absorbe el agua cerca de él. Reducen la humedad relativa, se reemplazaban semanalmente, no costaban nada y crecían en todos los campos alrededor de la abadía. Hoy, una pequeña bolsa de gel de sílice, el mismo desecante que viene con zapatos y electrónicos para evitar la humedad, cuesta unos $2 en cualquier ferretería. Colócala al pie del espacio cerrado. Reemplázala cada 30 días o recárgala 1 hora en un horno bajo cuando deje de funcionar. Absorbe la humedad. El aire dentro del espacio se mantiene seco. La física vuelve a operar plenamente. La abadía de Rievaulx sigue en pie en Yorkshire del Norte.
Los muros de la sala calefactoria siguen allí, con más de 1 metro de grosor, absorbiendo luz en una mañana invernal despejada, liberándola lentamente durante la tarde, como lo han hecho desde 1132. La física sigue funcionando, el principio del espacio cerrado para dormir sigue funcionando. Lo que construiste esta noche hace lo mismo a la escala de una cama, usando el mismo mecanismo que mantuvo con vida a 140 monjes durante 400 inviernos ingleses, a través de hambrunas, plagas, disolución y el lento olvido que siguió a los 3. No sé qué te trajo aquí, no importa. Funciona de cualquier manera.